A ver, vamos, chicos, vamos a continuar con la clase del día de hoy, ¿no? Hemos venido analizando específicamente lo que es la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Hemos llegado a la conclusión que las personas adquieren información de diferentes fuentes, sí que puede ser el internet, repositorios digitales, libros, inclusive de la experiencia. Pero esta información tiene que ser transformada, tiene que ser interpretada para que se convierta en conocimiento. Y obviamente el conocimiento debemos poner a disposición de la sociedad con el propósito de poder resolver un problema. Sí, dar solución a un problema. En esta presentación podemos observar el Internet en un minuto, en 60 segundos. Entonces, ¿con qué aplicaciones nos familiarizamos aquí? A ver, coméntenme, por favor, observamos la gráfica. ¿Qué han utilizado ustedes de estas herramientas? Las redes sociales. Netflix. ¿Ya? Tenemos Netflix, tenemos YouTube. ¿Qué más? ¿Qué más TikTok. encontramos? TikTok, ¿sí? Facebook. Facebook, WhatsApp, Instagram. Instagram. Mire, WhatsApp. muy bien, ¿no es cierto? Encontramos diferentes aplicaciones que hoy en día se utilizan, que es muy utilizado en nuestro medio. Sí, por ejemplo, de todas estas aplicaciones, ¿a dónde acude usted para poder obtener apps o aplicaciones móviles? Play Store. Ya. Play Store. Play Store. ¿Qué más? App Store de App los Store, ¿no es cierto? Exactamente, son repositorios donde se encuentran aplicaciones móviles. Entonces, mire, como podemos interpretar a la imagen, ¿no? Existen diferentes herramientas que son utilizadas, pero también estas herramientas las podemos aplicar en el área educativa. Digamos. Tenemos aquí nuevas tendencias educativas versus herramientas educativas. ¿Cuáles son las tendencias? Es decir, ¿qué es lo que está ahora en auge dentro del proceso educativo? Por ejemplo, tenemos el aprendizaje basado en problemas. Ya hemos comentado que lo que se quiere es que el estudiante sea creador de su propio conocimiento, ¿verdad? Que sea protagonista de su propio conocimiento y que el profesor sea un mediador, sea un intermediario que le ayude con los recursos pedagógicos, con los recursos formativos para que proceda con su autoaprendizaje. Tenemos también la educación, entornos personales de aprendizaje, los MOOC, el mobile learning, ¿no? Que es la educación a través de móviles. Por eso les decía yo que existen muchísimas aplicaciones específicas para lo que son móviles y obviamente orientadas al área educativa. ¿Qué son los MOOC? A ver, ¿quién ha escuchado de los MOOC? ¿Alguien tal vez ha utilizado, ha participado de estas plataformas? Mire, los MOOC son entornos, ¿no? Obviamente virtuales, que son utilizados específicamente para lo que es la educación a distancia. El docente, o en este caso, que se convierte en tutor, ¿sí? De sus estudiantes, coloca aquí todos los recursos necesarios para su formación, dependiendo de las temáticas que se vaya analizando. Y obviamente las actividades evaluativas, ¿no? Y el estudiante, de acuerdo a la disponibilidad de su tiempo, accede a la revisión de estos recursos y a realizar sus tareas evaluativas. Obviamente hay plazos, hay fechas para poderlas cumplir, ¿no? Y es muy, muy utilizado en las instituciones educativas para llevar específicamente esta modalidad de educación a distancia. Algunas herramientas que vamos a nombrar y que obviamente están dentro del proceso educativo no son las únicas, son algunas de las que estamos nombrando. Existen muchísimas herramientas que podemos aplicar. Por ejemplo, tenemos los blogs. ¿Qué son los blogs? Los blogs son espacios en la web donde se coloca información de un tema en específico, ¿no? Estas informaciones se las conoce como entradas y también en este caso los usuarios que acceden a los blogs pueden dejar sus comentarios, ¿sí? Esto se va actualizando. Bueno, el dueño del blog obviamente va actualizando la información como tal, ¿no? Cuando usted ha buscado en Google, por ejemplo, o en cualquier otro motor de búsqueda, como resultado, en algún momento le debe haber aparecido un blog, ¿sí? Que es una página web donde está un contenido referente a lo que usted está buscando, ¿sí? Los Evernote, esta herramienta o aplicación es muy parecida a una agenda electrónica, ¿no? O a su vez también al blog de notas, algo muy, muy parecido. Es una herramienta que se encuentra en la nube, específicamente se trabaja en línea. Es decir, que no es necesario que nosotros instalemos en nuestro computador esta aplicación. Lo podemos trabajar en línea, es parte de herramientas en la nube. Entonces, es muy, muy utilizada, ¿no? Y obviamente podemos aplicarlo dentro de lo que es el proceso
pedagógico o formativo. Los Google Maps. A ver, ¿para qué serán utilizadas estas herramientas? A ver, ¿cómo las podemos utilizar o para qué sirven? Para buscar direcciones de algún lugar, se pone, digamos, en el mapa, ya me manda al punto exacto. Para la ubicación. Ya, ¿quién más me puede decir para A ver, ¿para qué más podemos utilizar el Google Maps? Específicamente para identificar, ¿sí? O localizar, como ustedes dicen, ¿no? Un sitio en específico. Los Google Doc. A ver, ¿quién ha escuchado de esta herramienta de Google Doc? ¿Quién tiene conocimiento? ¿Quién ha utilizado, inclusive? A ver, chicos. Los Google Doc son herramientas específicas que encontramos en el Drive, ¿no? De Google. Pero para esto nosotros necesitamos tener acceso o tener lo que es el Gmail. Mediante el Gmail usted puede acceder a estas herramientas. Al hablar de Google Drive, obviamente hablamos de herramientas en la nube porque estamos utilizando sus herramientas en una forma en línea, ¿no? En línea, en tiempo real, ¿sí? Este tipo de herramientas de Google Doc, a más de poder permitir desarrollar documentos, es muy parecido a Word, a un procesador de texto. También nos permite trabajar en forma colaborativa. ¿Sí? ¿Qué significa en forma colaborativa? Que todos pueden tener acceso al documento y podemos construir, ¿no? Dicho documento. Tenemos los mapas mentales. ¿Qué es un mapa mental? A ver, ¿quién me dice qué es un mapa mental? ¿Para qué sirve? ¿Para qué usted ha realizado un mapa mental? ¿Para qué ha diseñado un mapa mental? Andrea. Los mapas mentales se utilizan para organizar las ideas en esquemas, ordenar. Perfecto, ¿verdad? Es para organizar ideas. Natalie. Y Yasmín. Para expresar y organizar y presentar las ideas claras como una mente lógica. Ya. Yasmín. Que va relacionado desde un tema principal que le saca resumen y se le hacen diagramas o en figuras que van relacionado con el... Muy bien, ¿verdad? Entonces, mire, todos coincidimos en que un mapa mental o cualquier otra forma muy similar, no sé, un diagrama de flujo, un organigrama, una lluvia de ideas, bueno, todos estos se parecen porque lo que hacemos es organizar la información, organizar nuestras ideas, sí, con el propósito de tener un mejor entendimiento, ¿no? Esto también se lo puede realizar a través de herramientas informáticas. Mire, en la nube existe o en la web, existen herramientas en línea gratuitas que nos permiten hacer esta tarea. Por ejemplo, existe la herramienta llamada Miro. Miro es una herramienta que se la puede trabajar en línea y también me permite trabajar en forma colaborativa, es decir, varios usuarios pueden trabajar en el mismo documento. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Precisamente es la creación de mapas mentales, de organigramas, de lluvia de ideas o cualquier otra forma muy similar. ¿Sí? Entonces también vamos a trabajar con esa herramienta, ¿no? Desde ya, entonces tratar de analizar, de investigar qué es Miro, cómo se utiliza, entonces no es nada complicado, simplemente debemos tener obviamente una cuenta para poder trabajarlo, ¿no? Es una herramienta gratuita, repito, Miro, ¿sí? La pizarra digital también que se la puede considerar como una herramienta educativa, los webquests, los wikis, el YouTube. Mire, YouTube hoy en día se ha convertido en una herramienta fundamental dentro del proceso educativo. Si revisamos YouTube, existen infinidad de videos de diferentes temáticas, ¿no? Que nos van a ayudar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, aquí hemos nombrado algunas de las herramientas educativas, no son las únicas, vuelvo a repetir, existen gran cantidad de herramientas que se las puede aplicar. Bueno, como conclusión podemos decir, ¿no? Hemos llegado a lo siguiente, luego de analizar lo que es la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, y también ya hemos dado una breve introducción a lo que es la educación a distancia. Mire, las habilidades digitales son esenciales para acceder a una amplia gama de oportunidades en el siglo XXII.
Recordemos que hoy en día existe el analfabeto digital. No es la persona que no puede leer ni escribir o no sabe leer o escribir, sino es la persona quien no sabe utilizar las herramientas tecnológicas, ¿sí? Ocasionando una brecha digital. Entonces, mire lo importante de tener habilidades o competencias digitales, siempre lo insisto, para ser competitivos en esta sociedad que va evolucionando a pasos agigantados. Las instituciones educativas de nivel superior que implementan estrategias de habilidades digitales de amplio alcance consiguen que sus estudiantes tengan las habilidades necesarias para que puedan encontrar un empleo con mayor facilidad. También ya lo hemos hablado que hoy en día para acceder a un trabajo, por lo general no le van a exigir que tenga ciertas competencias digitales, conozca lo básico por lo menos en la utilización de herramientas. Vamos ahora sí a analizar específicamente lo que es la educación a distancia. Ya lo hemos venido diciendo. La educación a distancia es una modalidad de estudio que se utiliza o se aplica o se accede a aquella modalidad cuando las personas, los estudiantes, no pueden estar en forma física, tal vez en una infraestructura educativa, ¿no? En un aula de clase o conjuntamente con el docente. Entonces se accede a este tipo de educación. Pero, ¿qué es la educación a distancia? Consiste en la utilización de diferentes medios, estrategias, elementos, herramientas para poder llevar el proceso educativo, ¿sí? No solamente nos basamos en las tecnologías de información y de comunicación, sino también en otros medios como manuales, módulos, folletos, etcétera, que el tutor, el docente, proporciona a los estudiantes para que se produzca un autoaprendizaje. ¿Sí? Se produzca un autoaprendizaje. Obviamente guiado por el docente, ¿no? Que en esta modalidad de educación a distancia se convierte en un tutor de sus alumnos. Pero para que exista la educación a distancia, obviamente debería haber existido ciertos antecedentes. O podemos considerar tal vez el origen que le dio a la educación a distancia. No es que la educación a distancia apareció recién, no. Se presume que ya fue hace muchos años atrás, sin querer, ¿no? Tal vez no lo conocieron como educación a distancia, pero ya se aplicó el proceso de educación a distancia. Por ejemplo, para algunos teóricos, los orígenes de la educación a distancia se remontan a las épocas de las civilizaciones de Sumeria, egipcia y hebrea. Así que a través de cartas instructivas, igualmente señalan que podemos observar más ejemplos en las culturas griegas, romanas, como las cartas científicas y los escritos de Cicerón. Esto nos comenta el autor García, 1999. Bueno, yo quiero que se fije, por favor, cómo está aquí citado este autor. No es que nosotros estamos diciendo eso o yo lo digo, no, lo dice este autor. Tal vez él se basa en investigaciones que realizó, bueno, en otros aspectos, y llega a esta conclusión, ¿no? Entonces, ¿quién comenta? García, 1999. Bueno, más adelante vamos a hacer una pequeña tarea que se refiere específicamente a trabajar en un foro de carácter científico citando autores, ¿no? Entonces, algo parecido a lo que usted ve aquí. Entonces, si yo le digo una temática, usted cita a los autores, usted se fundamenta en el autor, lo que dice el autor, no es que usted se inventa, sino se está fundamentando. Entonces, más o menos, o algo parecido a lo que vemos aquí. Toda la teoría y quién lo dijo, ¿sí? ¿Quién está diciendo eso? En este caso, mire, este párrafo lo dice García en el año 1999. Por tal motivo, consideran que la educación a distancia ha existido desde que escribieron las primeras cartas con carácter informativo, como las epístolas de Platón a Dionisio y las cartas de Plinio al viejo, de Plinio al el joven, ¿no? Entonces, ¿por qué se considera que es la educación a distancia? A través de estas cartas de carácter científico que fueron enviadas, la otra persona obtuvo información y obviamente llegó a lo que es el conocimiento. ¿Y qué hizo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tiene un proceso formativo? ¿Está accediendo a una educación? Sí, ¿sí? No necesariamente estos personajes tuvieron que estar directamente con la persona involucrada en forma física, ¿no? Mire, este proceso se realizó a través de cartas científicas. Una persona envió a la otra persona, obviamente, que quiere conocer, que quiere tal vez educarse sobre esa temática, y estuvo aplicando indirectamente lo que es la educación a distancia. Las dos personas no estuvieron físicamente, pero a través de estos medios se llevó lo que es este proceso educativo.
También podemos considerar que a pesar de todos estos antecedentes que hemos nombrado, según este autor García, en 1999, nos dice que refiere que la mayoría de los expertos señalan que el comienzo de la educación a distancia se da en el siglo XVIII. Entonces, otros autores, miren, concretamente en el año de 1728, con la publicación de un anuncio en la Gaceta de Boston, donde el profesor ofrecía material de enseñanza y tutorías por correspondencia. ¿Sí? A ver, alguien que por favor analice lo que estamos comentando y en qué parte, ¿sí?, estamos aplicando lo que es la educación a distancia. ¿Por qué decimos que es educación a distancia? A ver, chicos. A ver, por favor, analicemos. A ver, Stalin Andrade. Stalin, ¿me escucha? Sí. Ya, a ver, Stalin, por favor, en esto que estamos analizando específicamente en esta presentación, ¿dónde podemos decir que se está aplicando la educación a distancia? ¿O por qué decimos que ya se utilizaba la educación a distancia? En el tipo de enseñanza, Ya, pero ¿en qué parte? ¿En dónde se está aplicando el proceso de educación a distancia? A ver, chicos. ¿Sí? ¿Andrea? Sí, justamente antes de que subraye le iba a decir, en lo que se enviaba la información, la enseñanza por correspondencia, por carta. Ya, ¿qué sucedía aquí? ¿Por qué lo decimos que es educación a distancia, Andrea? Porque no se encuentran presentes en el mismo lugar, seguramente se encontraban en diferentes partes del país o del continente y se enviaba la información, ¿no? Supongo que en ese entonces, en barcos inclusive, demoraba mucho tiempo en llegar, ir y venir de información. Ya, pero ¿cómo se estaba educando a la otra persona? A través de esta información que era enviada por este profesor, ¿verdad? ¿Y cómo la Sí. enviaba? ¿Cuál era el medio? ¿Cuál era la herramienta que utilizaba? En ese tiempo no era la tecnología, no eran las herramientas No, tecnológicas. eran las cartas, supongo. Eran las cartas, Escritas. específicamente, ¿sí? Entonces, él enviaba una especie de cartas, de documentos a través de la correspondencia, es decir, a través del correo, ¿sí? La otra persona utilizaba estos recursos que fueron enviados por el profesor y comenzaba a autoformarse, autoeducarse, autoaprender, ¿sí? No necesariamente los dos coincidían en el mismo lugar físico, sino se utilizaba este medio, ¿no? En este ejemplo, el medio para la educación a distancia fue la correspondencia, ¿sí? Entonces, mire, ellos ya sin querer estaban utilizando lo que es la educación a distancia. 100 años después, Suecia publicó en su periódico en donde puso un anuncio que ofrecía la oportunidad de aprender redacción por correo postal, ¿sí? Entonces, se utilizó este medio. Hace un momento habíamos comentado que la educación a distancia, una de las herramientas era las tecnologías de información y de comunicación, pero no eran las únicas, ¿sí? Como ya lo vemos, ¿no? Módulos, por ejemplo, apuntes online, documentos, bueno, etcétera. Todos esos son los medios o herramientas que se utilizan para llevar a cabo este proceso formativo de la educación a distancia. Sigamos. El avance tecnológico que se tiene en las últimas décadas y el desarrollo de las redes de comunicación a través de la llegada de Internet se puede considerar la base para que esta modalidad de educación adquiera un auge cada vez mayor, que sin duda favorece a la construcción del conocimiento y el desarrollo de carácter cognitivo de las actividades formativas. Esto nos comenta ¿quién? El autor Hernández en el año 2003. Mire cómo se va citando. ¿Sí? Esto no lo digo yo, ¿sí? Lo dice este autor lo dice, que el avance tecnológico hoy en día ha permitido mejorar este proceso educativo de la educación a distancia, ¿verdad? Ha permitido mejorarlo, ¿sí? Convirtiéndose la tecnología en una de las herramientas fundamentales para llevar este proceso formativo. Una de las principales características es el distanciamiento físico entre el profesor y el alumno. Seguimos insistiendo, esa es una de las características primordiales de la educación a distancia, ¿sí? Que el profesor y el estudiante no coincide directamente con lo que es
el alumno, ¿no? Entonces existe un distanciamiento. Mire que por cualquier motivo, ¿sí? Por cualquier aspecto, no se puede acceder tal vez en forma física a un aula de clases, pero no podemos dejar a un lado lo que es la educación, ¿no? Yo que sé, por el trabajo, tal vez por la edad, tal vez por la distancia del centro educativo, muchos alumnos acceden a esta modalidad de estudio que es la educación a distancia. En los sistemas de educación a distancia, el tiempo y la distancia adquieren un nuevo matiz, ya que el estudiante, mire algo muy importante es que accede a su curso o materia a cualquier hora del día o de la noche, desde la modalidad de su casa. En otras palabras, la educación a distancia es la educación en la casa, educación en casa, educación en el hogar. Sí, entonces mire, esto es fundamental. Cuando se accede a este tipo de modalidad, el estudiante es quien maneja su tiempo, ¿no? La disponibilidad de tiempo para llevar su proceso formativo, ¿sí? Entonces, como nos habla aquí, desde la comodidad de su casa, desde una empresa, de una oficina, bueno, u otros. Tenemos otra de las características más sobresalientes también es la posibilidad de obtener tutorías o apoyo online. Entonces ya habíamos dicho que el docente se convierte en un tutor, el docente se convierte en un tutor y es aquel que va a dar o rendir tutorías o apoyo a los estudiantes. Puede ser, si se está trabajando con herramientas digitales, apoyo online, ¿sí? ¿Cómo lo va a apoyar? ¿Cómo lo va a realizar sus tutorías? Puede ser inclusive por mensajes de WhatsApp, por correo electrónico, por videoconferencia, como lo estamos haciendo en este momento. La utilización de los medios electrónicos es otra característica más que se emplea, por ejemplo, plataformas virtuales, libros digitales, apuntes online, material visual, cursos MOOC. Ya habíamos dicho que estas son plataformas muy utilizadas dentro del ámbito educativo, ¿no? En las instituciones educativas que ofrecen específicamente esta educación que es a distancia. Son cursos masivos, ¿no? Cursos masivos online. En esta modalidad de educación, las edades, las ocupaciones de los estudiantes no son limitaciones, además de que los criterios de selección son menos exigentes que en la contraparte escolarizada. ¿Quién nos comenta esto? Díaz y Esteban, bueno, dos autores, en el año 2011. ¿Sí? Entonces nos dice que las edades y las ocupaciones de los estudiantes no limitan este tipo de educación. Pero también debemos diferenciar entre ciertos aspectos, ¿no? Mire que hay la educación en línea, la educación virtual, la educación a distancia y la educación presencial. Inclusive tenemos la modalidad híbrida. Entonces vamos a diferenciar cada una de ellas. ¿Qué es la modalidad presencial? ¿Qué es educación presencial? ¿Qué es educación presencial? Que van todos los días a clases de cierto horario, un horario determinado, pero en forma presencial, se está alumno, profesor. Ya, muy bien, ¿verdad? Como su nombre le indica, va a tener contacto directo con el docente, ¿no? Y los estudiantes con los mismos estudiantes. Entonces asisten a un aula de clases, a un establecimiento educativo, a recibir su proceso formativo. Sí, tenemos la modalidad a distancia, que ya lo hemos dicho. Esta modalidad, obviamente, se utiliza o acceden a esta modalidad cuando no pueden estar físicamente en un aula de clases, en un centro educativo por diferentes motivos. Habíamos dicho por trabajo, tal vez por distancia, por recursos económicos, bueno, etcétera, ¿no? Diferentes circunstancias. Pero en este tipo de modalidad se utiliza diferentes elementos o herramientas que van a ayudar en el proceso formativo. Uno de ellos son las tecnologías de información y de comunicación, módulos, folletos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya. En cambio, la educación en línea, ¿qué será la educación en línea? Específicamente es lo que estamos haciendo en este momento. Existe un contacto con el docente a través de una herramienta tecnológica, ¿no? Tanto estudiantes como el docente coinciden en tiempo real, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Utilizando una herramienta que es el Zoom, donde todos estamos conectados en tiempo real, en este mismo tiempo, ¿no? Todos. Eso es la educación en línea y además también se utiliza otro tipo de herramientas tecnológicas.
La educación virtual totalmente se utiliza herramientas digitales. Su principal herramienta obviamente es lo digital en este tipo de educación. Puede ser una combinación en línea, puede ser trabajos en forma asíncrona o síncrona, es decir, en tiempo real o no en tiempo real. Entonces debemos ir diferenciando todas estas modalidades, ¿no? ¿Qué es la modalidad híbrida? A ver, Naeli, Sarango, ¿qué es la modalidad híbrida? ¿Qué es para usted? Naeli, recuerde por favor que si yo nombro a la persona tiene que participar en clases. Caso contrario, entonces yo entiendo que no está presente en clases y obviamente va a tener falta. Naeli. Modalidad híbrida es, por ejemplo, tener días clases presenciales y otros días clases virtuales. Ya, entonces es una combinación de lo presencial con lo virtual. Eso es modalidad híbrida. Como dice la compañera, puede ser que en algunos momentos, en algunos días o en horas, usted está directamente en contacto físico con el docente y sus compañeros. Y la otra parte, entonces, se desarrolla en forma virtual, ¿no? Utilizando, obviamente, una herramienta tecnológica, ¿sí? Cualquiera que complemente el docente para el desarrollo de sus actividades. ¿Qué más nos habla este autor? Díaz y Esteban 2011, que además que los criterios de selección son menos exigentes que en la contraparte escolarizada. Anteriormente, la necesidad de trabajar de los adultos los marginaba de la posibilidad de seguir instruyéndose o formándose, ¿no? Pero en esta modalidad abre muchas alternativas o muchas características, ¿sí? Por ejemplo, ya no es una limitación ser tal vez trabajar o a su vez vivir distante al centro educativo, bueno, entre otros aspectos. Este tipo de modalidad abre muchísimas posibilidades en cuanto al proceso formativo. ¿Ya? ¿Quién nos dice esto? Corrales en el año 2008. La educación a distancia les permite a los estudiantes ingresar de forma más fácil a cursos o materias en los cuales habría un cupo limitado, si se tratase de un curso presencial. Además, estos alumnos se encuentran regularmente en lugares lejanos, trabajando en horarios que les impide asistir a una escuela presencial. A ver, les hago una pregunta. ¿Por qué hay cupos limitados en los cursos presenciales? ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? Porque no tiene mucho espacio en las aulas. Ya, ¿no es cierto? No existe tal vez la infraestructura adecuada para mayor cantidad de estudiantes. Eso es un limitante dentro de lo que es la educación. Listo, entonces, ¿por qué más? ¿Por qué más será un limitante en la cantidad de personas que acceden a un curso determinado? Porque no hay profesores para todos los estudiantes que vayan, sino para ciertos grupos también puede ser otro limitante. Muy bien, ¿verdad? Entonces, mire, existen diferentes motivos, por lo que en la presencialidad se restringe tal vez la cantidad de estudiantes que pueden asistir. En cambio, en la educación a distancia no sucede esto, ¿no? No lo podemos decir que nos van a limitar tal vez cupos. ¿Por qué? Porque se utiliza por ejemplo, no necesitamos una infraestructura, no necesitamos un aula de clases, simplemente tal vez las herramientas adecuadas, los recursos adecuados para llevar este tipo de formación. Otra de las características que se puede observar es que el alumno es quien debe gestionar la generación de su formación. Si bien las instituciones deben brindar programas educativos de calidad, mire, es de calidad, lo voy a señalar, al tratarse de un proceso con bastante autonomía, mire, este proceso, esta educación a distancia, tiene un parámetro fundamental. ¿Cuál es este? La autonomía, ¿no es cierto? Procesos autónomos. La responsabilidad reposa directamente ¿en qué? En el alumno. Entonces, como habíamos ya insistido, hemos comentado que el profesor se convierte en un mediador, en cambio el estudiante es el protagonista de su propio conocimiento, ¿sí? Basándose obviamente en los recursos, en los medios que le entrega el docente como tal.
Por otra parte, el estudiante cuenta con una gran variedad de medios y materiales elaborados específicamente para fomentar el autoaprendizaje. Mire, algo muy importante es el autoaprendizaje, ¿no? Entonces, esa es una de las características en este tipo de modalidad. Date. A ver, entonces podemos hablar que una de las características primordiales de esta educación a distancia, obviamente, es el autoaprendizaje, según Corrales 2008. Una característica más de esta modalidad es la capacidad para ofrecer los mismos programas que ofrece la educación tradicional. Entonces, mire, la misma educación que se recibe en forma presencial también la pueden recibir en forma a distancia o en la modalidad a distancia. El mismo currículum, la misma malla curricular, los mismos procesos curriculares, etcétera. Entonces, está en las mismas condiciones, ¿no? Pero con el plus de estar al alcance de poblaciones e individuos que se encuentran a grandes distancias o que se encuentran trabajando. La educación a distancia obviamente tiene características que las podemos llamar como ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas dentro de la educación a distancia? Entre otras, vamos a mencionar algunas. Primera, el estudiante no está sujeto a instituciones físicas para poder acceder a la educación. A ver, ¿cómo lo interpretamos esta primera ventaja? A ver. David, ¿cómo lo interpreta esta primera ventaja? David Rochina. El estudiante no está sujeto a instituciones físicas para poder acceder a la educación. David, ¿me escucha? ¿No está? A ver, ¿quién es propio? David. Ya. Al inicio del curso yo les había sugerido que por favor pongan el nombre y el apellido, ¿no? Para poder identificar. Entonces, no sé quién es propio. David. Soy yo, Licen. Ya, entonces les sugiero que pongan el nombre y el apellido, ¿no? Cuando ingrese a la al Zoom, a las clases virtuales. A ver, coméntenos, ¿qué es lo que usted entiende por esta primera ventaja? La ventaja de A ver, algunos estudiantes no pueden acceder a las universidades o a las escuelas. ya, a ver. En esta primera ventaja, ¿qué nos dice? Que el estudiante no está obligado a ir a las instituciones físicas, ¿no? Ya que al llamar educación a distancia se la conoce también como educación en casa, ¿sí? Algo parecido a la educación en casa. El siguiente punto me dice: el estudiante elige el momento de estudio de acuerdo a sus necesidades. El siguiente, el alumno es quien fija el ritmo de trabajo y es quien avanza según sus conocimientos y disponibilidad. Entonces ya lo hemos comentado que esa es una característica de la educación a distancia, ¿no? Que usted fija su ritmo de trabajo dentro del proceso formativo, usted es quien avanza según sus conocimientos y obviamente su disponibilidad en cuanto al tiempo. El estudiante recibe asesoría individualizada a lo largo del proceso formativo. Entonces, todos los estudiantes van a tener un tutor, ¿sí? Un tutor que es el docente quien les va a acompañar, les va a guiar en este proceso. El estudiante, reducción de costos ya que no requiere de grandes inversiones, es decir, edificios o equipamiento en aula. Al no asistir en forma presencial a un aula de clases, a una entidad educativa, obviamente no va a ser necesario inversión en edificios o equipamiento, ¿no? El siguiente punto que tenemos como ventaja es una buena opción para la formación continua. Programas educativos cada vez con mayor calidad. Recuerde que habíamos hablado también de la innovación educativa, ¿no? Que consistía en incorporar nuevas estrategias, métodos, herramientas para poder obtener una educación de calidad.
Pero también nos encontramos con ciertas limitaciones de la educación a distancia. ¿Qué son las limitaciones? Se las podría considerar como desventajas, ¿sí? La primera nos habla de la inversión inicial, puede ser grande en comparación a la educación tradicional. ¿Por qué consideramos esto como una limitación? Emily Monta, ¿qué opina en este primer punto? Emily. Sí. ¿Qué se entiende por este primer punto? Emily. Que sé que hay cosas que pueden ser más grandes que estar ahí en un aula con el profesor. Ya, pero nos habla de una inversión. Al hablar nosotros de educación a distancia, se puede considerar, ¿no?, que al inicio la inversión va a ser superior que tal vez ir a una aula normal o a una educación tradicional. ¿Por qué? Tal vez porque si el medio o la herramienta para la educación a distancia va a ser las tecnologías, ¿usted qué tiene que tener? Conexión a internet, tiene que tener una computadora, tal vez un móvil o cualquier otra herramienta que le permita llevar su educación, ¿no? Ya, segundo punto dice, puede haber menos contacto con otros estudiantes del mismo grupo. ¿Será verdad eso? ¿Eso puede ser una desventaja? ¿Puede haber menos contacto con los estudiantes? Sí, se limita el contacto físico más que todo, perdón que hable. Exactamente, ¿no? Se limita a un contacto físico. A ver, imaginémonos en una aula de clases, ¿sí? Todos conversan, intercambian ideas, opiniones, que tal vez esto no puede suceder dentro de este tipo de educación, ¿sí? Entonces se me hace un poquito más complejo sería. La tecnología necesaria para el proceso educativo puede ser inaccesible por su costo, es decir, no todos pueden tener acceso a internet, no todos pueden tener un computador, bueno, entre otros aspectos, cuando el medio o la herramienta utilizada es obviamente la tecnología. Encontramos también problemas a la hora de acceder a los recursos disponibles en la red, si por causas como la falta de internet, mire, fallas de internet, falla de electricidad o saturación de los ordenadores, entonces puede ocasionar problemas al momento de llevar esta educación a distancia. Presenta problemas de acceso a la información con las personas que no se encuentran familiarizadas con la informática, entonces también puede ser un problema aquello, ¿no? Que no todos podemos tener las competencias digitales suficientes para poder involucrarnos dentro de esta modalidad de estudio que es la educación a distancia. Algunos programas educativos no son adaptados a la modalidad de distancia, por lo que representan problemas para llevar a cabo todas sus actividades. No todos los docentes se encuentran capacitados para impartir cursos en la modalidad a distancia. Además de que algunos presentan tal vez resistencia al cambio, ¿no? Resistencia a capacitarse para dar clases dentro de esta modalidad. Bueno, si hablamos nosotros del tiempo de la emergencia sanitaria, donde todas las actividades se desarrollaron en línea, por ejemplo, el teletrabajo, la educación mismo, ¿no? Sea en cualquier nivel, primario, secundario, bachillerato, bueno, etcétera, universitario, se desarrolló obviamente en línea, se desarrolló a través de herramientas tecnológicas en una forma virtual. Entonces, algunas personas obviamente no estuvimos preparados o no estuvieron preparados para llevar estos procesos, ¿sí? Otros, en cambio, se resistían al cambio, se resistían a las capacitaciones. Entonces, todo esto puede ocasionar limitaciones dentro de lo que es la educación a distancia. No sé si tienen tal vez alguna inquietud. Bueno, aquí nos encontramos específicamente con los retos de la educación a distancia. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es qué es lo que tiene que enfrentar esta educación a distancia hoy en día, ¿no? Tenemos que para esta modalidad se fortalezca en nuestro entorno, es necesario que principalmente los docentes miren bajo otra perspectiva esta modalidad de trabajo, que está encaminada a todo momento a fortalecer la educación. Estar abierto a los nuevos saberes y apostarle a una nueva consolidación y reconocimiento por parte de las universidades, instituciones y sociedad en general. No sé si tal vez tienen alguna inquietud sobre esta temática.
¿Sí? ¿Está claro esta primera puesta en cuanto a lo que es la educación a distancia? Este primer acercamiento a lo que es la educación a distancia. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Lice. Muy Sí. bien, chicos. Si tal vez tienen algún comentario, alguna experiencia, algo que quieran compartir con todos los compañeros, pueden hacerlo, ¿no? Tal vez ustedes pasaron por alguna situación, utilizaron alguna herramienta informática, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo lo toman? Dentro de lo que es la educación virtual, la educación en línea, ¿cómo era la educación presencial antes? ¿Tal vez algo? ¿Nada? Yanela. Bueno, lo que era la educación antes presencial, o sea, era mucho mejor, ¿no? Inclusive en la educación a distancia, en la universidad, era muy diferente. Obviamente, como dice, habían las tutorías, no habían virtual, había que ir presencial. Y en la actualidad sí es un poco complicado, o sea, el tema del internet, a veces que se nos va y nos quedamos a medias en algunas cosas. Entonces, por eso se complica a veces en la actualidad, pero de ahí yo creo que ahora es mucho más fácil porque de donde estés tú te puedes conectar y estudiar y no hay ningún pero para decir no puedo estudiar. Eso, muy bien, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era una limitación, sería algo muy importante, la falta de conectividad o los problemas que tenemos de conectividad específicamente cuando estamos trabajando como herramienta mediadora a las tecnologías de información y de comunicación. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a otra actividad que vamos a cumplir el día de hoy. Ya, por favor, vamos a ingresar a la plataforma virtual. Recuerde que siempre tiene que estar revisando, ¿no? Constantemente debe ser su revisión en la plataforma virtual, ¿sí? Todos los recursos que se van subiendo, ya están subidos los recursos de la primera semana y de la segunda semana. Todos tienen que estar revisados. Eso yo ya les expliqué. Tienen que siempre estar revisando la plataforma, accediendo a cada recurso que se les coloca, dependiendo de la temática y de la semana, ¿no? Cómo vayamos avanzando. Vamos a acceder a la plataforma. En la semana número 2, en las actividades evaluativas, usted va a encontrar 2 tareas específicas, ¿sí? La primera tarea se refiere a realizar un ensayo sobre la historia de la educación a distancia, ¿no? Puede buscar de diferentes fuentes bibliográficas, repositorios digitales, libros físicos, la web, la biblioteca virtual de la universidad, bueno, entre otros aspectos. ¿Saben utilizar la biblioteca virtual de la universidad? Chicos. ¿Sí? ¿No? Yo creo que no. ¿Ya No, han Liz. ingresado? De mi parte no. No, Liz. Ya, entonces ya les voy a Todavía indicar, no la ¿no? hemos utilizado. Ya la voy a indicar. Entonces, ¿cómo van a utilizar ustedes la biblioteca virtual? Espérenme un ratito, les comparto. A ver. Ya. Usted está aquí, ¿no es cierto?, en el SAP de la web, donde se complementa. Por favor, ¿me confirma si está observando? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Entonces, todos tienen este acceso, ¿verdad? Entonces, ahí le va a indicar las diferentes herramientas tecnológicas de la universidad. Si entramos al sistema académico, bueno, tenemos tanto lo que es el CAED, Control de Asistencia Estudiantil y Docente, ¿sí? Entre otros aspectos. Bueno, algunas cosas ustedes no van a estar, no van a tener habilitado. Pero aquí donde dice aulas virtuales, perdón, donde dice bibliotecas virtuales, usted tiene diferentes bases en cuanto a lo que son libros virtuales, ¿sí? Específicamente, bueno, hay varios, ¿no? Voy a utilizar el libro que es uno de los más utilizados. Vamos a ingresar, mire. En la parte superior le dice que ingrese una clave de búsqueda. Por ejemplo, yo quiero encontrar sobre educación a distancia, se me ocurre. A distancia, ¿no? Entonces, este buscador me va, bueno, estamos dentro de la biblioteca de la universidad, me va a arrojar libros que hablen sobre esta temática, ¿sí? Pues propuesta de un Sistema Nacional de Educación a Distancia, la educación a distancia,
¿sí? Entre otros aspectos. Si usted ingresa a uno de estos libros, recuerde que son virtuales y digitales. Bueno, damos un clic, ¿sí? Y si quiere lo descarga, o si no lo lee en línea, leer en línea. Estoy haciendo simplemente un ejemplo. Y aquí tiene ya el libro, ¿sí? El libro digital. Entonces lo vamos a leer en línea. Mire, aquí está todo el libro. Aquí tenemos todo este libro. No sé si hay tal vez alguna pregunta. De esa manera accede a la biblioteca virtual de la universidad, ¿no? Entonces, si usted observa, ya estamos aquí en el libro correspondiente que elegí. ¿Sí? Es el libro. Todo el libro. ¿Tienen alguna inquietud? Entonces también puede hacer uso de esta biblioteca virtual que me ofrece la universidad. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, esta es la primera tarea, ¿no? Tienen que realizar una investigación y luego, obviamente, efectúan o elaboran un documento que específicamente es un ensayo. Recuerde que el ensayo, su estructura básica, ¿cuál es? Es el tema, la introducción, el desarrollo, ¿qué más? Las conclusiones y la bibliografía, no como tal. Entonces, tomemos en cuenta aquello. Recuerde que tiene que trabajar con normas APA, específicamente a las 6 o a las 7. Tiene que citar, tiene que poner bibliografía, etc. Esa es la primera tarea. Me parece que está hasta el día jueves. ¿Me confirman, por favor? 23:59 minutos, ¿no? Es decir, aproximadamente las 12 de la noche. Sí, me confirman para el jueves, me parece que está. Sí, está para el jueves. Está listo, entonces tienen el tiempo suficiente para realizarlo. Ya, la otra tarea que la vamos a trabajar aquí en clase se refiere a un foro. Sí, el foro va a ser de carácter científico porque le pide que cite a dos autores, ¿no? Primero le pide que conteste a la interrogante. ¿Cuál es la interrogante? ¿Qué es educación a distancia y sus características? Entonces usted lo va a responder basado, fundamentado en dos autores. Algo parecido a lo que vimos hace un momento. Recuerdan que nos decía, la educación a distancia tiene estas características. ¿Y quién decía? Yo qué sé, Corrales, 2008. Estamos citando, ¿no? No es de nosotros, sino es del autor. Entonces, yo le recomiendo que trabaje con artículos científicos, con autores de artículos científicos, que trabaje con autores de libros, etcétera, que mencionen esa información. ¿Sí? Entonces, cita dos autores, además de eso, da su aporte personal sobre lo que es la educación a distancia y las características. Luego va la bibliografía empleada, ¿no? Para citar. Porque obviamente que para poner las citas debió haber buscado bibliografía, sea una revista científica, sea un libro, sea un link, bueno, etcétera. ¿Sí? Les recomiendo que primero el trabajo lo haga en un procesador de texto, puede ser Word, ya con las normas APA, luego lo copie y le pegue en el espacio del foro. En el foro no va a subir usted nada, absolutamente nada, solo va a escribir, ¿sí? No va a subir ningún documento. Ya, por favor, que quede claro eso. En el foro no va a subir documentos. En el foro se le va a habilitar un espacio para que usted pueda escribir, ¿sí? Un espacio de texto para que usted pueda escribir. Por eso le decía, haga en Word, luego copia y pegue en el foro, si desea. Si no, directamente lo hace en ese espacio, no hay ningún problema. Pero no sube ningún documento, no lo añade ningún documento. Ya, esa es la primera parte o el primer momento de la tarea. Luego, el segundo momento es hacer una réplica a un compañero. Usted va a observar todos los foros que suban sus compañeros. Va a escoger a un compañero en particular, le va a poner responder y le va a decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el criterio emitido por él, pero lo va a fundamentar. Estoy de acuerdo por esta razón, porque este autor dice aquello, ¿sí? Entonces estoy de acuerdo. O no estoy de acuerdo por esta razón. Entonces, eso es una réplica. Solo una le pido a un compañero. Entonces, son dos momentos de la tarea. Su propio foro y aparte la réplica que va a hacer a su compañero. Recuerden que este foro es de carácter científico académico, ¿no? Y colaborativo, porque obviamente todos estamos participando en este foro.
No sé si hay alguna pregunta. Ya lo voy a ver, déjeme ver hasta qué hora está. Yo tengo una pregunta.